¿Y si te dijera que Colombia esconde secretos geográficos tan extraordinarios que los científicos del mundo entero todavía no terminan de procesar algunos de ellos? ¿Y si te dijera que en este país existe un río que cambia de color como si alguien lo pintara desde adentro, que un desierto termina directamente en el Mar Caribe, que una sola montaña concentra todos los climas del planeta en menos de 50 kilómetros y que la Tierra guarda ecosistemas tan únicos que la biología moderna apenas está comenzando a catalogarlos? Probablemente pensarías que estoy exagerando. Pero cuando lleguemos al dato número 15, vas a entender por qué Colombia no es simplemente un país sudamericano. Es uno de los experimentos geográficos más extraordinarios que el planeta Tierra jamás haya ejecutado. ¿Estás listo para que todo lo que creías saber quede completamente destrozado? Si todavía no estás suscrito, hazlo ahora mismo, porque estás en uno de los pocos canales donde cada video te hará descubrir algo completamente inesperado. Dato número 1. El único país de América del Sur con costas en dos océanos completamente distintos. La mayoría de los países tiene salida a un océano. Colombia tiene algo que ningún otro país de América del Sur puede presumir: costas simultáneas en el Océano Pacífico y en el Mar Caribe, que para efectos de biodiversidad y comportamiento marino funcionan como dos mundos distintos. Son más de 3.000 kilómetros de litoral en total, y los dos frentes son opuestos en carácter, temperatura, fauna y personalidad. El Pacífico colombiano es salvaje y lluvioso, con selvas que llegan al borde del agua y corrientes que traen ballenas jorobadas desde la Antártida para reproducirse en sus aguas cálidas. El Caribe es diferente en todo: corales coloridos, aguas turquesas, fauna distinta y una dinámica climática completamente separada. Y entre esos dos mundos hay en algunos puntos apenas unos cientos de kilómetros de tierra. Colombia no tiene una relación con el mar. Tiene dos relaciones completamente distintas con dos mares completamente distintos, y eso cambia todo sobre su geografía, su clima y su biodiversidad. Dato número 2. El río que cambia de color y es considerado el más hermoso del planeta. Si alguien te muestra una fotografía del río Caño Cristales entre julio y noviembre sin decirte de dónde es, tu primera reacción sería pensar que está manipulada. El río tiene franjas de rojo intenso, amarillo, verde, azul y negro que conviven en el mismo cauce al mismo tiempo. No parece real. Parece una pintura. Una planta acuática llamada Macarenia clavijera, que solo existe en este río y en ningún otro lugar del planeta, produce pigmentos de un rojo encendido cuando recibe la cantidad exacta de luz solar que solo ocurre en ese periodo del año. Las algas amarillas y verdes completan la paleta. El lecho de roca oscura añade el negro. Y el agua cristalina actúa como un vidrio que intensifica cada color desde abajo. Los científicos señalan que si cualquiera de los factores cambiara aunque fuera ligeramente, el río sería simplemente un río más. La National Geographic lo cataloga como el río más bello del mundo, y esa descripción se queda corta. Dato número 3. Colombia es el país con más especies de aves en todo el planeta. Más que cualquier otro. Sin excepción. Detente un segundo y procesa esto. No el país con más aves de América del Sur. No el de más aves del continente. El país con más especies de aves registradas en toda la Tierra. Colombia tiene documentadas más de 1.900 especies, aproximadamente el 20% de todas las que existen en el planeta, dentro de un territorio que ocupa menos del 1% de la superficie terrestre del mundo. Para que eso tenga sentido, imagina que tomas una de cada 5 aves que existen en la Tierra y las metes dentro de un solo país. Eso es Colombia. La razón está en su geografía. La combinación de 3 cordilleras andinas, la Amazonía, la Orinoquía, el Chocó biogeográfico, la Sierra Nevada de Santa Marta y las 2 costas oceánicas crea ecosistemas con condiciones tan distintas que las aves han evolucionado en formas que no existen en ningún otro lugar del mundo. Colombia es el laboratorio evolutivo donde la naturaleza experimentó con las aves más que en cualquier otro lugar de la historia de la Tierra. Dato número 4. La Sierra Nevada de Santa Marta, la montaña costera más alta del mundo y el sistema de ecosistemas más comprimido del planeta. Existe en el norte de Colombia una montaña que los científicos consideran uno de los fenómenos geográficos más extraordinarios del planeta. La Sierra Nevada de Santa Marta se eleva desde el nivel del mar hasta los 5.775 metros en apenas 42 kilómetros de distancia horizontal.
En menos de lo que tarda una persona en recorrer una ciudad mediana en carro, la geografía sube desde playas tropicales del Caribe hasta picos nevados que superan los 5.000 metros. Ninguna otra montaña costera logra esa transición en tan poca distancia. Y esa compresión extrema crea algo que los biólogos describen como un experimento imposible. Todos los pisos térmicos del planeta, desde el tropical hasta el glacial, apilados tan cerca que puedes ver la playa y la nieve simultáneamente desde un solo punto. Cada franja de altitud tiene su propio ecosistema, su propia fauna y su propio clima. La Sierra Nevada no es solo una montaña. Es un planeta comprimido. Dato número 5. El Chocó biogeográfico, el lugar más lluvioso y más biodiverso por kilómetro cuadrado del hemisferio occidental. Entre los Andes y el Océano Pacífico colombiano existe una franja de territorio que los biólogos describen con superlativos que no usan para ningún otro lugar del mundo. El Chocó biogeográfico recibe entre 8.000 y 13.000 milímetros de lluvia al año en algunas zonas, convirtiéndolo en una de las regiones más lluviosas del planeta. Esa lluvia permanente, combinada con temperaturas constantes y el aislamiento que produce la cordillera al este, creó un ecosistema donde la evolución trabajó en condiciones únicas durante millones de años. Se estima que el Chocó alberga el 8% de todas las especies de plantas del mundo en apenas el 0.2% de la superficie terrestre. Sus niveles de endemismo son tan altos que los científicos siguen encontrando organismos completamente nuevos en cada expedición. El Chocó colombiano no es un bosque tropical más. Es el archivo biológico más completo y más húmedo del hemisferio. Dato número 6. Colombia tiene el 10% de todas las especies de plantas del planeta Tierra. El número en sí mismo parece imposible. Colombia tiene documentadas más de 51.000 especies de plantas, aproximadamente el 10% de toda la flora conocida en el mundo, dentro de un país que ocupa menos del 0.8% de la superficie terrestre del planeta. Ni Brasil ni ningún otro país amazónico alcanza esa proporción de diversidad vegetal por kilómetro cuadrado. Las tres cordilleras andinas crean valles interandinos con condiciones climáticas distintas entre sí, y cada uno actúa como un laboratorio de evolución vegetal aislado. A eso se suma la transición entre los Andes y la Amazonía, que genera gradientes donde las plantas evolucionan en respuesta a condiciones que cambian cada pocos cientos de metros. El Chocó al occidente y la Sierra Nevada al norte añaden ecosistemas que no se parecen a ningún otro en el continente. Colombia es el país con la farmacia natural más grande del mundo, y la mayor parte de ella todavía no ha sido estudiada. Dato número 7. Los llanos orientales, la sabana inundable más grande del mundo que se transforma completamente 2 veces al año. Al oriente de los Andes se extiende una llanura tan vasta que la mente humana tiene dificultades para procesarla. Los llanos orientales cubren aproximadamente 250.000 kilómetros cuadrados de sabana que experimenta una de las transformaciones estacionales más dramáticas del planeta. En temporada seca, es una pradera bajo un sol implacable donde los animales se concentran en los pocos cuerpos de agua que sobreviven. En temporada de lluvias, ese mismo territorio se convierte en una planicie inundada donde el agua cubre el suelo hasta 1 metro de profundidad en decenas de miles de kilómetros cuadrados. Es como si el mismo paisaje fuera 2 lugares distintos dependiendo del mes. Esta transformación cíclica sostenida durante millones de años creó uno de los ecosistemas de sabana más ricos del planeta, con jaguares, nutrias gigantes, anacondas, chiguiros, que son los roedores más grandes del mundo, y más de 100 especies de peces endémicos que adaptaron sus ciclos a ese pulso de inundación y sequía sin equivalente en el continente. Dato número 8. La Amazonía colombiana y su porción de selva con mayor integridad ecológica del planeta. Colombia es uno de los países amazónicos, pero lo que muy poca gente sabe es que el Amazonas tiene raíces directas en suelo colombiano. El Caquetá, el Putumayo y el Baupés son tributarios que alimentan el sistema amazónico desde territorio colombiano, y el departamento del Amazonas guarda una porción de selva que los científicos consideran uno de los ecosistemas de mayor integridad ecológica que quedan en el planeta. La Amazonía colombiana alberga comunidades indígenas que coexisten con la selva desde hace miles de años, con un conocimiento sobre los ecosistemas locales que la ciencia occidental apenas está comenzando a comprender. Las expediciones científicas regresan sistemáticamente con especies nuevas, organismos que nunca habían sido documentados. Se estima que en la Amazonía colombiana hay todavía más biodiversidad desconocida que conocida.
Es el último gran archivo biológico del planeta que sigue siendo, en buena medida, un misterio. Dato número 9. Colombia tiene más especies de orquídeas que cualquier otro país del mundo. Si existe un reino vegetal donde Colombia ostenta un título indiscutible es el de las orquídeas. El país tiene documentadas más de 4.000 especies, más que cualquier otro del planeta, y los botánicos estiman que hay centenares por descubrir. La orquídea nacional, la Cattleya trianae conocida como la flor de mayo, es considerada una de las de mayor complejidad estructural que existen. Sus flores de hasta 18 centímetros con labelos morados y pétalos blancos o rosados evolucionaron exclusivamente en las laderas andinas colombianas y en ningún otro punto del planeta. La diversidad orquidológica del país refleja algo más profundo. La variedad extrema de microhábitats que crean las tres cordilleras permite que cada rincón de Colombia tenga sus propias especies, adaptadas a condiciones que en muchos casos no existen en ningún otro punto de la Tierra. Dato número 10. La Guajira, el único desierto costero del Caribe y una anomalía climática que no debería existir donde existe. En el extremo norte de Colombia, en la punta más septentrional de América del Sur, existe un fenómeno que desafía la intuición. La Guajira es una península semidesértica con dunas de arena que llegan hasta las orillas del Mar Caribe. Es el único desierto costero del Caribe y uno de los pocos lugares del mundo donde la arena del desierto y el mar tropical se encuentran en el mismo horizonte. El contraste es tan extremo que quienes lo ven por primera vez tienen dificultades para creer que ambos paisajes sean reales. La razón está en los vientos alisios que barren la península con tal constancia que evaporan la humedad antes de que pueda convertirse en lluvia, creando aridez extrema a pocos kilómetros de uno de los mares más húmedos del planeta. Los Wayuu, el pueblo indígena que habita esta península desde hace milenios, desarrollaron una cultura adaptada a este ecosistema sin equivalente en el continente. La Guajira es la prueba de que Colombia cabe en cualquier categoría climática. Dato número 11. El Tuparro y los afloramientos del escudo guayanés, roca de más de 1.000 millones de años en un sistema fluvial único. Al oriente de Colombia, donde el territorio desciende hacia las llanuras que drenan al Orinoco, existe un fenómeno fluvial que los geógrafos catalogan como uno de los más espectaculares del planeta. El Orinoco, en el sector de la estrella fluvial del Tuparro, genera rápidos sobreafloramientos de roca granítica de más de 1.000 millones de años, parte de una de las formaciones geológicas más antiguas de la Tierra. Los rápidos crean un paisaje que combina agua blanca, roca ancestral y selva intacta en proporciones que no existen juntas en ningún otro punto del continente. El área alberga delfines de río rosados, tortugas y una riqueza de peces comparable a sectores del Amazonas. Es un sistema fluvial que conecta lo geológico con lo biológico de una manera que solo Colombia, en su posición entre los Andes, la Amazonía y el Orinoco, podría generar. Dato número 12. Los humedales y ecosistemas de agua dulce colombianos, una red hídrica sin equivalente en el continente. El agua en Colombia no es solo un recurso. Es una constante geográfica que define al país de maneras que pocas personas comprenden. Colombia drena simultáneamente hacia el Caribe, el Pacífico, el Amazonas y el Orinoco, lo que la convierte en uno de los países con mayor oferta hídrica del planeta. La Ciénaga Grande de Santa Marta es el sistema de manglar más grande de América del Sur y uno de los más productivos del mundo en biomasa. Los humedales del Magdalena sostienen aves migratorias que convierten a Colombia en punto crítico del corredor de las Américas. Y en la Amazonía colombiana, los lagos de Barcia han dado origen a especies de peces que no existen en ningún otro punto del Amazonas. Colombia no solo tiene agua en abundancia. Tiene agua en una variedad de formas y ecosistemas que ningún otro país del continente puede igualar. Dato número 13. El Nevado del Ruiz y la cadena volcánica andina, un sistema que sigue remodelando el paisaje colombiano en tiempo real. Colombia se asienta sobre uno de los sistemas volcánicos más activos de América del Sur. La cadena de la Cordillera Central incluye al Nevado del Ruiz, el Nevado del Huila, el Nevado de Santa Isabel y el Galeras, entre otros. El Ruiz es uno de los volcanes tropicales más altos del mundo, con su cima a más de 5.300 metros cubierta de glaciares que coexisten con la actividad volcánica en una combinación que fascina a la geología moderna. Sus glaciares, aunque en retroceso por el cambio climático, siguen siendo fuente de agua para millones de personas en los valles interandinos.
El Galeras, en las afueras de Pasto, ha permanecido activo de manera prácticamente continua durante décadas, recordando a quienes viven cerca que la tierra bajo sus pies no ha terminado de formarse. Colombia no está solo sobre placas tectónicas. Está sobre una zona de subducción activa que sigue construyendo y remodelando su propia geografía cada día. Dato número 14. Colombia como corazón del corredor que unió dos continentes y cambió para siempre la historia de la vida en el planeta. Hace aproximadamente 3 millones de años, cuando el Istmo Centroamericano completó su formación y unió a América del Norte con América del Sur, Colombia fue el primer destino que la fauna del norte encontró al cruzar ese corredor. Lo que ocurrió entonces, el llamado Gran Intercambio Americano, reorganizó la biodiversidad de dos continentes enteros. Animales que habían evolucionado en aislamiento durante millones de años se encontraron en el mismo territorio, compitieron, se adaptaron y originaron nuevas especies que no existían ni al norte ni al sur. Colombia absorbió ese intercambio con mayor intensidad que cualquier otro punto porque su topografía andina ofrecía nichos ecológicos a cada altitud para que las especies foráneas se establecieran. El resultado es una fauna que combina dos historias evolutivas completamente distintas. Colombia no fue solo testigo del evento biológico más importante del continente en los últimos millones de años. Fue su escenario principal. Dato número 15. Colombia concentra el 10% de la biodiversidad del planeta en el 0.7% de la superficie terrestre, y ese número todavía está creciendo. Este es el dato que resume todo lo anterior. Colombia ocupa menos del 0.7% de la superficie terrestre del planeta. Un porcentaje tan pequeño que cuesta visualizarlo en un mapa del mundo. Y sin embargo, dentro de ese territorio vive el 10% de toda la biodiversidad conocida en la Tierra. Más de 1.900 especies de aves. Más de 500 de mamíferos. Más de 700 de anfibios, lo que la convierte en el segundo país del mundo en esa categoría. Más de 4.000 de orquídeas. Más de 51.000 de plantas. Y ese inventario todavía no está completo porque hay regiones donde los científicos llegan por primera vez en cada expedición y regresan con organismos que la ciencia nunca había visto. El número 10% es el que se conoce hoy. Lo que no se conoce todavía podría ser igual de grande. La razón, como hemos visto dato a dato, está en la geografía. Colombia es el único país del planeta que combina dos océanos, tres cordilleras andinas, cuenca amazónica, cuenca del Orinoco, desiertos costeros, selvas de niebla, páramos y llanuras inundables dentro de un territorio compacto cruzado por el Ecuador. La geografía colombiana no es una suma de partes. Es un sistema integrado donde cada elemento amplifica al siguiente, generando una diversidad biológica que no tiene equivalente en ningún punto del planeta Tierra. Ahí lo tienen. Colombia no es simplemente un país con buenas playas y café excepcional. Es el punto geográfico donde el planeta Tierra decidió juntar más formas de vida que en ningún otro lugar, donde dos océanos de carácter opuesto bañan las mismas fronteras, donde los Andes comprimen todos los climas del mundo en pocos kilómetros, y donde la historia biológica de dos continentes quedó escrita permanentemente en el suelo. Si este recorrido cambió la manera en que ven a Colombia, denle like y suscríbanse para más contenido que transforma la forma en que entienden el mundo. Compártanlo con alguien que necesite saber que el planeta es mucho más extraordinario de lo que parece. ¿Cuál de los 15 datos los dejó más impactados? Cuéntenme en los comentarios.